Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Los saludo con mucha alegría en este día, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a ver nuestra lección divina de este domingo, que ya es cuarto del tiempo ordinario. Bienvenidos. Muy bien, vamos a iniciar esta lección recordando los pasos que se necesitan para realizar una lección. ¿De acuerdo? Pero antes de los pasos, vamos a hacer una breve oración, invocando al Espíritu para que nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos tus beneficios. Te pedimos que en este día envíes tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Envía tu Santo Espíritu sobre todas las personas que están viendo esta transmisión, este video, en el momento en que crean oportuno verlo. Abre su mente, su corazón sobre todo, para todas tus inspiraciones. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora sí, ¿cuál es el primer paso de la lección? Eso, la lectura. Es el primer paso de la lección, una lectura. Y la lectura obedece a la pregunta: ¿qué dice el texto? En la lectura no interpretamos, en la lectura no hacemos ningún tipo de interpretación, exégesis, nada. Solamente el primer paso, que es la lectura, tiene la finalidad de que nuestra mente capte el texto, que nos quedemos en la mente qué es lo que dice el texto. Y después viene el segundo paso, que es la meditación. En la meditación, ahí sí obedece a la pregunta: ¿qué me dice el texto? Y ahí empezamos pues una reflexión de lo que está diciendo el texto, de lo que dice la Sagrada Escritura. Después viene la oración: ¿qué me hace decir el texto? Y luego viene la contemplación: ¿qué me hace mirar? ¿Qué me hace profundizar? ¿Qué me hace meditar, contemplar el texto? ¿De acuerdo? Y ya por último, el quinto paso, no podemos quedarnos solamente en la dimensión del qué bonito y qué hermoso. Todo esto después lo tendremos que aterrizar a una vida concreta. ¿Qué voy a realizar a la luz del texto que estoy meditando, revisando, analizando, reflexionando? Ahora sí, ¿qué concretamente voy a realizar en la vida? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces nos vamos directamente a nuestro primer paso, que es la lectura. ¿Qué dice el texto? Vamos a escuchar este texto el día de hoy del Evangelio de Marcos, que es el evangelista que nos va a estar acompañando a lo largo de nuestro calendario litúrgico. En este tiempo será el Evangelio de Marcos. Así es que vamos a escuchar Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28. Adelante. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él.
Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Muy bien, después de haber escuchado el texto, vamos directamente a la meditación. ¿Qué me dice el texto? Estamos pues en este versículo 21 que dice, fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Es interesante este versículo porque dice en el griego, edidasken, se puso a enseñar, del verbo didasco, enseñar. Jesús, además de liberar, de sanar, cuando nosotros tenemos un encuentro con Él, no solamente tiene esta finalidad, sino que Jesús se fue, entró a la sinagoga, nos dice este versículo 21, y se puso a enseñar. Si la palabra de Dios sigue siendo actual, tiene esa vigencia. Jesús sigue enseñando y nos enseña. Y nos enseña para que nosotros podamos aprender. Entonces, este verbo didasco tiene la finalidad de que yo me convierta en discípulo, y vaya a los pies del maestro para aprender. Necesito escudriñar, leer, aprender, comprender, meditar, involucrarme, porque Él es el maestro y Él me está enseñando. Fíjense que meditándolo y reflexionando este aspecto importante de la enseñanza, hace un tiempo yo les decía que si en este momento me invitan para ir a dar clases, no sé, de química o de física o de matemáticas, pues simplemente lo que voy a dar es lástima, porque ni de física, ni de química, ni de matemáticas, en realidad sé mucho o prácticamente nada. ¿Qué tendría que hacer? Pues introducirme y aprender. Necesito sentarme y revisar y estudiar. Lo mismo pasa aquí. Fíjense, si tú y yo nos convertimos en discípulos, en realidad después nos tendríamos que convertir en una especie de maestros. Yo, como sacerdote, como pastor de mi parroquia, estoy llamado a enseñar. Pero también tú en tu hogar, con los tuyos, con los que te rodean, con tus hijos. ¿Qué pasa si uno de tus hijos o de tus nietos o de tus conocidos te pregunta alguna cosa acerca de Dios o de la iglesia? Y te pregunta, oye, ¿tú qué crees? Oye, ¿tú que mandas imágenes, mensajes de Dios? ¿Tú que me enviaste este video? ¿Tú que eres creyente? ¿Tú que vas a la iglesia? ¿Tú que lees la Biblia? Oye, abuela, abuelo, ¿qué quiere decir esto? Y si te preguntan, ¿cuál será la respuesta? ¿Qué le vamos a responder a los que nos pregunten cuando se acerquen y nos pregunten alguna cuestión? ¿Qué les vamos a responder? A mí, si me preguntan algo de química, lo único que voy a dar es lástima. Por eso necesito introducirme, necesito estudiar, comprender, aprender para poder transmitir. Tú como mamá, como abuela, como abuelo, como alguien que está rodeado por sus hijos, por su familia, por sus nietos, seguramente te van a preguntar, si no es que ya te han preguntado. Y a veces seguramente no sabemos cómo responder. Este texto, este versículo, Jesús enseñaba. De la misma forma, tú y yo estamos llamados a eso, a enseñar. Y para enseñar
necesitamos aprender y comprender. Muy bien, y continuamos entonces con el versículo 22 que dice, enseñaba como quien tiene autoridad. Autoridad viene pues en el griego de exousia, autoridad. Y este es el punto clave de este domingo cuarto del tiempo ordinario. Enseñar y autoridad. Son estos dos puntos que necesitamos reflexionar. No solo estamos llamados a sentarnos al pie del maestro y, y que él nos enseñe, sino también nosotros a enseñar. Y lo segundo, esa enseñanza tiene que ser con autoridad. Y si profundizamos esa exousia, autoridad, nos daremos cuenta que es distinta esa exousia, esa autoridad, diferente a los maestros de la ley. Es diferente. ¿Por qué ellos no enseñan con esa exousia, con esa autoridad? Porque ellos no tienen esa capacidad de transmitir y de enseñar. Muy bien, yo a lo largo de hacer esta reflexión encontré dos razones fundamentales. La primera, el texto dice exousia, autoridad, que es distinta al autoritarismo. Y es distinta porque la autoridad se gana y el autoritarismo se impone. Jesús enseñaba con autoridad, es decir, era una propuesta en la libertad total. Quienes lo escuchaban tenían la libertad de acercarse y de aprender lo que él decía. Sin embargo, los maestros de la ley no lo hacían con autoridad, sino con autoritarismo. Se sentían en la capacidad de imponer sus ideas, sus pensamientos, sus interpretaciones de la ley a su modo y a su forma. Y esa es la primera razón. ¿Qué nos dice el texto a nosotros? Y yo te lo pregunto y me lo pregunto a la vez yo. ¿Nosotros tenemos autoridad o actuamos con autoritarismo? Porque queremos a los demás imponerles nuestra manera de ser, de vivir, de creer, de pensar. Y ciertamente no podemos lograrlo así. No podemos hacer eso. Yo no puedo imponerle a los demás mi forma de ser, de vivir, o no le tengo que decir cómo tendrá que comportarse, porque entonces estaré actuando con autoritarismo y entonces no tendré autoridad para decirle. Si se va comprendiendo, los maestros de la ley actuaban con autoritarismo, a diferencia de Jesús. Él tenía autoridad para predicar, para hablar. Así es que pensemos el día de hoy, si nosotros queremos imponerle a los demás lo que creemos, imponerles. Y cuando hablamos de imposición, estamos hablando ya de un choque. Y por consecuencia, muchas personas no se acercarán a nosotros. Necesitamos ganarnos esa autoridad con los demás. Segundo, cuando Jesús enseñaba, tenía una profunda autoridad moral. Es decir, que todo lo que Jesús decía, lo hacía. Y todo lo que hacía, lo decía. Había una profunda congruencia entre lo que pensaba, entre lo que decía y entre lo que hacía. Por eso tenía autoridad moral. Cuando Jesús hablaba, por ejemplo, del perdón, es porque perdonaba. Cuando Jesús hablaba de la misericordia, se le veía entonces inclinándose
se le veía actuando, era misericordioso con los que se acercaban. Cuando él hablaba de la luz, es porque él estaba iluminando. Cuando hablaba de amar, del amor, estaba amando. Amaba profundamente. Y miren que hablaba del amor profundo, del amor hasta el extremo, hasta la cruz. Por eso entonces descubrimos en Jesús esa autoridad. Quizá nosotros queremos transmitir cosas buenas y no es que esté mal querer educar o querer transmitir algo bueno a los demás, pero quizá no tenemos autoridad porque hablamos de el perdón, pero no perdonamos. Hablamos del amor, pero no amamos. Enviamos hoy día que les digo que es lo de hoy, enviar mensajitos, enviar cadenas, enviar saludos de amor, paz, perdón, misericordia, del amor de Dios. Y queremos que los demás lo vivan, queremos que los demás lo acepten en su vida, pero aplicárnoslo a nosotros es el verdadero reto. Decirle a los demás lo que tengan que hacer o cómo tengan que vivir tal vez es muy fácil. Aplicárselo a los demás es tan sencillo, pero aplicárnoslo a nosotros. Hablar de amor es muy fácil. Enviar un mensaje de amor es muy sencillo, pero vivirlo en mi vida y manifestarlo. Y no solo eso, que los demás se den cuenta que estoy amando, que estoy perdonando, que estoy viviendo aquello que te estoy diciendo. Así es que por eso Jesús, a diferencia de los escribas y de los fariseos, de los maestros de la ley, él enseñaba con autoridad. Tú y yo, en nuestro caso, ¿cómo enseñamos? ¿Al ejemplo de Jesús o al ejemplo de los maestros de la ley? Y revisemos hoy este punto importante en nuestra vida. Y nos vamos más adelante porque esto tiene cierta consecuencia, ¿eh? Muy bien. El versículo 23 nos dice que había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. Yo no sé ustedes, pero a la hora de meditar y reflexionar esta parte del texto del Evangelio de Marcos, habla de un hombre que está poseído por un espíritu inmundo. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo estaría este hombre ahí? No hace referencia a Marcos si Jesús iba pasando o se le acercó el endemoniado. No, el texto dice simplemente que en la sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo. Ahí estaba. ¿Cuántas predicaciones, cuántas enseñanzas habrá escuchado este hombre? Seguramente muchas. Pero su vida no cambiaba. Seguía igual, seguía endemoniado. Tal vez porque los que le transmitían no tenían esa autoridad y autoridad moral. ¿Cuántas veces quisiéramos que los demás cambiaran, que los demás se transformaran, que los que nos escuchan? Y puede ser que les demos buenos consejos, pero quizá nos falte esta autoridad moral para transformar, que eso es lo que tenía Jesús. Por otro lado, nos damos cuenta que Jesús, cuando entra en diálogo el hombre, que no era el hombre, sino el espíritu inmundo, con Jesús y le dice y lo increpa diciéndole, ¿qué quieres con nosotros, Jesús? Jesús no dialoga con el demonio, no dialoga con este espíritu inmundo, simplemente le dice, cállate y sal de él.
Quizá a nosotros nos pase de la misma forma. ¿Cuánto tiempo ha pasado que quisiéramos que las cosas se transformaran, que cambiaran, pero seguimos dialogando con nuestros propios demonios? Dialogamos con el pecado, coqueteamos incluso con él, y ciertamente las cosas así no van a cambiar. Necesitamos tener, pues, esto que tenía Jesús, autoridad y autoridad moral, que es lo que nos falta mucho. No dialogar con el demonio ni con nuestros demonios, simplemente entrar en contacto con el Señor de señores y en el contacto con Él habrá una verdadera sanación. Así es que nos damos cuenta que Jesús libera a este endemoniado y le da la sanación, y toda su vida se transforma y toda su vida cambia. Entonces viene la consecuencia, que la fama se va extendiendo. Y no es que nosotros estemos buscando en realidad la fama, sino precisamente las consecuencias liberadoras del encuentro con Jesús. Así es que, amados hermanos, este domingo cuarto del tiempo ordinario son dos cosas, y las repito, que necesitamos comprender y que la palabra de Dios en su conjunto nos invita a reflexionar. La primera, la enseñanza, y la segunda, la autoridad. Necesitamos no solo sentarnos a los pies del Maestro, que es fundamental, sino que a su vez estamos llamados nosotros a sentarnos a los pies del Maestro para poder transmitir a los demás. Entrar en el texto, profundizar, escudriñar, estudiar, prepararnos, capacitarnos para poder transmitir. Y segundo, necesitamos trabajar en esa autoridad moral que tanto nos hace falta. Porque lo cierto es que muchas veces no creen en nosotros, porque nos falta eso, una verdadera autoridad, una autoridad moral. ¿Cómo soy capaz de decirle a los demás que hagan esto o aquello si yo no lo hago, si no lo vivo, si no me esfuerzo? Por lo tanto, este cuarto domingo del tiempo ordinario, en resumen, la palabra de Dios nos invita a estas dos cosas, a la enseñanza y a la autoridad. Que esta reflexión pues nos enseñe y a escudriñar y a comprenderlo para poder vivirlo. Terminemos pues con una oración, que ya la oración la profundizarás ahí en tu casa, en un momento ya determinado en el que te sientas con esa tranquilidad y en paz, para que realices tu propia oración y seguir con el cuarto paso, que es la contemplación, que sin decir nada podamos entrar con contacto con el Maestro, que nos enseña, que nos transmite, que nos dice tantas cosas y tantas enseñanzas, para que a su vez nosotros, con una autoridad moral, podamos transmitirlo, sobre todo a los que en este momento de la vida necesitan más del amor profundo de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien, pues terminemos con una breve oración diciendo: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por el maravilloso regalo de la vida. Gracias por lo que nos das y gracias por todo aquello que nos quitas. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti y abrir nuestros oídos a todas tus enseñanzas, a todo lo que tú quieras decirnos. Ayúdanos a aceptarte en nuestro corazón, ayúdanos a abrirte el corazón, abrir las puertas de par en par para que tú entres, para que tu enseñanza entre. Y de ese modo, Señor, poder transmitir
aquello que hemos aprendido de ti. Y por supuesto, ayúdanos a trabajar profundamente en la autoridad moral, porque lo cierto es que tal vez los que nos rodean no nos hacen caso, no nos comprenden, seguramente porque nos hace falta trabajar en esto. Gracias, Jesús, porque nos amas tanto. Te amamos, Señor, y necesitamos de tu presencia. Bendito y alabado seas por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les agradezco pues y quisiera que me pusieran en los comentarios cómo vas en cuestión de la enseñanza. Si has aprendido, no has aprendido, si te ha servido, no te ha servido, te has puesto a estudiar, a revisar, a leer, a profundizar la Sagrada Escritura. Todos estos domingos que hemos estado, ¿has profundizado? ¿Has estudiado un poco o no? Quisiera que me lo dijeras y lo pusieras ahí en los comentarios. Y sobre todo, en la segunda cuestión, sobre la autoridad. ¿Cómo andas en la autoridad moral? De verdad, los que te rodean y cuando quieres enseñarles a los demás, si lo profundizan, te das cuenta que hacen caso. Tal vez porque nos hace falta esto del Evangelio del día de hoy. Una profunda autoridad moral. Así es que espero que lo escribas en los comentarios. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto.